¿Es simplemente el tormento físico que golpea el cuerpo como un rayo o va más profundo, arrastrándose hacia la mente, dejando un rastro de desesperación que destroza el alma? Cuando el rey Enrique VIII, un hombre conocido en el mundo por su reinado inflexible y su deseo de control, cayó víctima de una muerte lenta y decadente, la respuesta a esta pregunta se escondía dentro de los pliegues de su grotesca aflicción. Pero para aquellos que se atrevieron a mirar más allá de su piel podrida, esperaba una historia mucho más oscura, una historia de poder, decadencia moral y el silencio aterrador que tan a menudo acompaña el abuso del dominio. Era 1540 cuando la corte del rey Enrique VIII comenzó a murmurar, sus susurros llenos de miedo y fascinación. El rey, que alguna vez fue grandioso y reverenciado como la misma personificación de la fuerza y la autoridad real, había comenzado a marchitarse ante los ojos de su corte. Sus extremidades se debilitaron, su rostro se hinchó y su piel, que antes era resplandeciente, se cubrió de llagas fétidas y heridas abiertas que parecían filtrarse con una corrupción que ningún cuerpo humano debería soportar. Pero quizás el aspecto más espeluznante de su condición Enrique VIII, como si el rey estuviera deslizándose hacia una especie de locura, una locura tan profunda que aquellos que fueron testigos de su declive no se atrevían a hablar de ello en voz alta. Decían que estaba poseído. Decían que algo siniestro lo había tomado, retorciendo no solo su cuerpo, sino su alma misma. Nadie podía negar los cambios que habían comenzado a apoderarse de él. El monarca, que antes era confiado y jovial y que comandaba los corazones y mentes de su pueblo, ahora aparecía como una sombra de lo que fue. Su piel, que antes era regia y dorada, ahora parecía pudrirse desde adentro. Una decadencia tan generalizada que se convirtió en una manifestación física de la psique del hombre que se desmoronaba. Pero detrás de los forúnculos y las llagas, detrás de la imagen grotesca que proyectaba, Enrique VIII era más que un hombre devastado por una enfermedad. Era la personificación de una vida dedicada a la búsqueda del poder. Un poder tan absoluto que lo consumió por completo, cuerpo y alma. La corte, siempre ansiosa por proteger el legado de su rey, trató de mantener su sufrimiento oculto de la vista pública. Pero los rumores se difundieron como un incendio forestal y los susurros sobre la aflicción del rey crecieron más fuertes cada día. La gente hablaba de sus ataques de ira cada vez más frecuentes, sus explosiones violentas y sus desesperados intentos de mantener la ilusión de control sobre su reino fracturado. Sin embargo, debajo de la superficie, algo mucho más insidioso estaba en juego. El mismo hombre que una vez sostuvo el trono con mano de hierro, que había decapitado a 2 esposas y traicionado a innumerables otras, ahora estaba reducido a un ser lastimoso, una cáscara en descomposición de lo que alguna vez fue. Su cuerpo, que antes era un símbolo de autoridad, se había convertido en un testimonio viviente de los estragos del tiempo. Y el declive del rey ya no era solo una tragedia personal, sino la decadencia de un reino edificado sobre el miedo, la traición y el colapso moral. Para entender las profundidades del sufrimiento de Enrique VIII, uno debe mirar hacia los años que lo llevaron a este inevitable final. El reinado del rey estuvo marcado por una serie de decisiones que, aunque políticamente ventajosas en su momento, finalmente lo llevaron por un camino de destrucción. Su insaciable deseo de poder y un heredero varón lo llevaron al asesinato, la traición y la desintegración de los mismos valores que decía defender. Su matrimonio con Catalina de Aragón, una vez una unión de amor y alianza política, terminó en amargura y divorcio, una decisión que dividió la Iglesia de Inglaterra y desgarró la nación. Su matrimonio con Ana Bolena fue aún más catastrófico.
una unión que comenzó con pasión y esperanza, pero terminó con su brutal ejecución. Luego vino Jane Seymour, quien le dio el hijo deseado, pero murió en el parto, dejando a Enrique lidiando con la paradoja de la alegría y el dolor. Cada una de estas uniones, cada una de estas mujeres, había moldeado el carácter de Enrique, dejándolo como un hombre consumido por un hambre creciente de control. Pero la figura más importante en esta historia de colapso moral fue la única mujer que, de muchas maneras, escapó a la furia del rey, Ana de Cleves. La historia de Ana, aunque a menudo eclipsada por la grandiosidad de las otras esposas de Enrique, serviría como un capítulo importante en el descenso moral del rey. Ana, a diferencia de sus esposas anteriores, había sobrevivido a la peligrosa danza de la política del poder. Enrique, después de un matrimonio desastroso con ella, había anulado su unión, pero no antes de que ella hubiera jugado su parte en la complicada red de los planes de Enrique. Ella fue una pieza más en un juego mucho más grande que ella misma, y aunque nunca fue sometida a la brutalidad y violencia infligida a sus otras esposas, su vida también estuvo marcada por un lento y angustiante declive. El núcleo de esta decadencia, tanto en la vida de Ana como en la de Enrique, radicaba en el abuso del poder, el horror silencioso y creciente de un gobernante cuyo deseo de dominar llevó a su propia perdición. Para Ana, fue la traición de sus esperanzas por una vida de dignidad vivida bajo la mirada de un tirano. Para Enrique, fue el costo de años dedicados a tomar decisiones que, aunque victoriosas a corto plazo, lo vaciaron por completo. La decadencia de sus cuerpos, mentes y almas fue una consecuencia lenta e inevitable de una vida vivida sin compasión, sin misericordia y sin un sentido de rendición moral. A medida que pasaban los años, los susurros sobre la aflicción de Enrique se hicieron más frecuentes. Hablaban del olor que emanaba de las cámaras del rey, de los gemidos de dolor que se escuchaban detrás de sus puertas cerradas. Aquellos que estaban más cerca de él observaban con creciente horror cómo su condición empeoraba, cómo su cuerpo parecía traicionarlo en cada momento. Pero no era solo la decadencia física lo que los aterraba, era el silencio, el largo e insoportable silencio que se cernió sobre la corte a medida que el control de Enrique sobre la realidad se aflojaba. Nadie se atrevía a hablar de lo que habían visto, por miedo a enfurecer al rey. Pero incluso en lo más profundo de su sufrimiento, Enrique se aferraba a la ilusión de que todavía estaba en control. Se rodeaba de aduladores, hombres leales que susurraban palabras dulces en su oído, diciéndole que podía superar la enfermedad, que aún era el rey poderoso que alguna vez había remodelado Inglaterra a su imagen. Pero la verdad era más insidiosa. La podredumbre que había comenzado en su cuerpo se había extendido a su mente, y el rey que alguna vez gobernó con mano de hierro ahora existía en un estado de medio conocimiento, su vida una cáscara vacía de lo que alguna vez fue. El gran Enrique VIII, cuyo nombre alguna vez había infundido miedo en los corazones de sus enemigos, ahora yacía vulnerable y roto, un rey sin reino. Y sin embargo, incluso en lo más profundo de su agonía, el legado de Enrique permaneció. Su reinado había sido uno de poder y violencia sin parangón, pero también había sido uno de fracaso moral profundo. Las decisiones que había tomado, las vidas que había destruido y el imperio que había moldeado lo habían llevado a esto. Una decadencia lenta y agonizante que ya no podía ocultarse del mundo. La muerte de Enrique, cuando llegó, no fue el fin repentino y dramático que muchos esperaban. Fue tranquila, casi imperceptible, un desvanecimiento final de un hombre que alguna vez fue imparable. Mientras su cuerpo seguía pudriéndose, la cuestión de su legado permanecía en el aire. ¿Fue él una víctima de su propia ambición? ¿Un hombre destruido por el mismo poder que había intentado controlar? ¿O fue un tirano cuya crueldad finalmente lo alcanzó? Un hombre que vivió su vida sin tener en cuenta el sufrimiento de los demás, solo para morir solo, consumido por su propia podredumbre, es una pregunta que sigue sin respuesta
hasta el día de hoy. Pero al final, la vida y la muerte de Enrique VIII sirven como una advertencia para todos aquellos que buscan el poder sin compasión, sin humildad y sin misericordia, porque al final la podredumbre siempre te alcanzará. Enrique VIII no fue un hombre ordinario. Era un rey, un gobernante de una nación poderosa, cuyas palabras tenían peso, cuya decisión reverberaba en toda Inglaterra y más allá. Pero, ¿qué sucede cuando el peso de ese poder se convierte en algo demasiado difícil de soportar? Cuando la corona, que alguna vez fue un símbolo de majestad, se convierte en una jaula y el rey dentro de ella comienza a fallar, consumido por las mismas cosas que lo hicieron grande. La respuesta se encuentra en los últimos años del reinado de Enrique, mientras se desmoronaba en la locura y la decadencia física, con su reino al borde del colapso. El colapso de Enrique VIII no fue un evento repentino y explosivo. Fue una lenta agonía, un desmoronamiento gradual de un hombre que alguna vez fue el más poderoso del mundo, ahora reducido a una sombra de su antiguo yo. A medida que el cuerpo del rey se deterioraba, también lo hacía su mente, hasta convertirse en un rey sin reino, un gobernante sin súbditos que se atrevieran a seguirlo. Pero el declive de Enrique no ocurrió de manera aislada. No fue solo su cuerpo el que lo traicionó, fueron sus decisiones, su insaciable hambre de poder y su incapacidad para reconocer su propia mortalidad lo que lo llevó por este oscuro camino. Las semillas de su caída se sembraron temprano en su reinado, en los años en que su reinado estuvo marcado por una exuberancia juvenil y una sed de gloria. Cuando era joven, Enrique VIII fue un faro de esperanza para Inglaterra. Era guapo, carismático y lleno de promesas. Creía en los ideales de la realeza, el derecho divino a gobernar, la creencia de que había sido elegido por Dios para liderar a su pueblo. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacía su ego. El joven rey idealista dio paso a un tirano que se veía a sí mismo por encima de reproches, por encima de las leyes y costumbres que gobernaban su reino. Los primeros años de Enrique estuvieron definidos por sus matrimonios, cada uno más políticamente motivado que el anterior. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón, una unión destinada a asegurar una alianza política con España, estuvo condenado desde el principio. El matrimonio, aunque en su momento fundado en el amor y el respeto mutuo, se rompió por la desesperación de Enrique por tener un heredero varón. Su obsesión por asegurar el trono para su descendencia, particularmente un hijo, lo llevó por un camino peligroso de traición y engaño. Su deseo de un heredero varón se convirtió en el tema definitorio de su reinado, una fuerza motriz que causaría la muerte de 2 esposas y de innumerables otras personas. Pero no solo fueron sus matrimonios los que lo condenaron. Fue el constante cambio de lealtades, las decisiones frías y calculadas que tomaba lo que dejaba a su corte en un estado constante de turbulencia. El deseo de poder de Enrique solo se veía igualado por su capacidad de crueldad. Era un hombre que gobernaba con mano de hierro, que creía que su voluntad era ley y que castigaba a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. Su temperamento era legendario, su capacidad para controlar y manipular a los demás, inigualable. Pero a medida que su poder crecía, también lo hacían las grietas en su armadura. El primer signo de su declive llegó en 1525, cuando Enrique sufrió una grave lesión en un torneo que cambiaría el curso de su vida. Lo que antes había sido un joven rey vigoroso comenzó a flaquear. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla por sí mismo. La herida del torneo, aunque no fatal en un principio, dejó a Enrique con complicaciones de por vida que lo atormentarían hasta el final de sus días. La lesión alteró su marcha, provocándole una cojera que empeoró con el tiempo. Lo que antes era un símbolo de su vitalidad juvenil se convirtió en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Los efectos físicos de esta lesión se vieron agravados por el estrés de gobernar un reino que parecía estar siempre al borde del colapso. Sus decisiones políticas,
aunque a menudo sabias a corto plazo, comenzaron a erosionar los cimientos mismos de su reinado. Su disolución de los monasterios, aunque políticamente conveniente, alienó a una gran parte de su reino, y su trato brutal hacia aquellos que se atrevían a cuestionarlo creó un clima de miedo que se infiltró en cada rincón de su corte. Para cuando Enrique entró en los últimos años de su reinado, ya no era el rey orgulloso y confiado que alguna vez fue. Era un hombre consumido por la duda, por el miedo y por la constante necesidad de mantener el control. Su cuerpo lo había traicionado, y ahora su mente comenzaba a seguir el mismo camino. La condición del rey empeoró a medida que pasaban los años. Su apariencia física se deterioró hasta tal punto que se volvió casi irreconocible. Su figura, que antes era magnífica, símbolo de fuerza y virilidad, se había hinchado y vuelto grotesca. Su piel, pálida y enferma, estaba marcada por llagas dolorosas y abscesos que exudaban pus. Su rostro, que una vez fue radiante, ahora estaba hinchado y desfigurado, una masa de carne que ya no se parecía al apuesto joven rey que una vez cautivó los corazones de sus súbditos. Su salud, que antes era motivo de orgullo, ahora era causa de preocupación. Pero no solo fue la decadencia física lo que atormentó a Enrique. Fue el costo que su poder tuvo sobre su psique, la constante paranoia que lo dominaba, el miedo a que los más cercanos a él conspiraran contra él, lo llevó a cometer actos indescriptibles. Su necesidad de control creció, y con ella, la crueldad que definió su gobierno. Ya no era el hombre que alguna vez había sido el favorito de la corte, el rey que había encantado a sus súbditos con su carisma y agudeza. Era un tirano, un hombre quebrado que veía enemigos por todas partes. Su corte estaba llena de traición, con hombres y mujeres que sabían que mantenerse en el favor de Enrique significaba jugar un peligroso juego de lealtades y traiciones. A medida que su cuerpo se descomponía, también lo hacía su sentido de sí mismo. Su una vez poderosa nación, la que había trabajado tan duro para construir, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su mal gobierno. Los nobles, que alguna vez lo temieron y respetaron, comenzaron a murmurar entre sí. Sus hijas, que alguna vez fueron las joyas del reino, ahora enfrentaban futuros inciertos. El legado que Enrique había luchado tanto por construir, un legado marcado por sus matrimonios y la fundación de la Iglesia de Inglaterra, ahora corría el riesgo de desmoronarse. Pero quizás la mayor tragedia del declive de Enrique fue el hecho de que, incluso en su estado debilitado, se negó a reconocer la verdad, se negó a ver el daño que había causado, las vidas que había destruido y el reino que casi había destrozado. Su cuerpo, que alguna vez fue el epítome de la fuerza y vitalidad, se había convertido en una metáfora del reino que había gobernado con tanta crueldad, en decadencia, frágil y al borde del colapso. En los últimos años de su reinado, Enrique era un rey solo en nombre. Su cuerpo lo había fallado, su mente se había fracturado y su reino se desmoronaba. Pero se aferró, aferrándose a la ilusión de que aún estaba en control. La verdad, sin embargo, era que Enrique VIII ya no era un rey. Era un hombre en tormento, atrapado en su propio cuerpo en descomposición, incapaz de escapar de las consecuencias de sus acciones. Y cuando finalmente llegó el final, no fue dramático ni heroico. Fue tranquilo, un lento desvanecimiento de un hombre que alguna vez fue grande. Un hombre cuya ambición destruyó todo lo que había construido. Su muerte, aunque anticipada, fue un alivio para aquellos que habían vivido bajo su gobierno, un final silencioso para un reinado que había estado marcado por la crueldad y el exceso. Pero incluso en la muerte, el legado de Enrique vivió como un testimonio de los peligros del poder desenfrenado y la inevitable decadencia que conlleva. El rey Enrique VIII, una vez una figura de majestad incomparable, ahora se encontraba en guerra con su propio cuerpo. Su descenso hacia la decadencia física no fue la única batalla que libró. La verdadera lucha
residía en su mente, donde el hambre insaciable de control, junto con el trauma de una vida marcada por traiciones y deseos incumplidos, lo desgarraban por dentro. El hombre que alguna vez fue celebrado como el monarca que transformó a Inglaterra en una potencia mundial, se había convertido en prisionero de su propia creación. Ahora, mientras luchaba por mantener el dominio sobre su cuerpo y su reino, la mente de Enrique se torcía bajo el peso de sus decisiones pasadas, cada una llevándolo más hacia el aislamiento y la locura. Para entender completamente la degradación mental del rey, uno debe mirar primero la arquitectura de su psique, una psique construida sobre años de indulgencia excesiva, poder desenfrenado e inseguridad profunda. Como joven, Enrique había sido un paradigma de vigor e intelecto, un rey que inspiraba a su pueblo con visiones de fortaleza y prosperidad. Pero con cada matrimonio sucesivo, cada acto de traición política y cada ejecución espantosa, los cimientos de su mente, que antes fueron firmes, comenzaron a erosionarse. En los primeros días de su reinado, Enrique no solo era un monarca, era un visionario, un hombre cuyo astuto sentido político y mente estratégica lo situaron en la cima del poder europeo. Había comenzado su reinado con idealismo, moldeando a Inglaterra en una fuerza cultural y militar. Sin embargo, su deseo de un heredero, un sucesor varón que pudiera asegurar la supervivencia de la dinastía Tudor, se convirtió en una obsesión. Esta obsesión lo llevó a una serie de matrimonios que fueron tanto sobre política como sobre anhelo personal. Matrimonios que a menudo terminaron en fracasos y desdicha. Su primer matrimonio con Catalina de Aragón había sido una unión de amor y conveniencia, pero terminó en un amargo divorcio cuando Enrique buscó un hijo y heredero. La incapacidad de Catalina para concebir un hijo varón llevó a la destrucción de su vínculo y, finalmente, al desmantelamiento de la relación de Inglaterra con la Iglesia Católica Romana. Este divorcio inició una secuencia de eventos que dejarían profundas cicatrices psicológicas en el rey. El rechazo a Catalina, a quien había amado profundamente, fue la primera de muchas rupturas emocionales que lo atormentarían por el resto de su vida. Cuando Enrique se casó con Ana Bolena, creyó haber encontrado su salvación, una mujer que podría darle el hijo varón que tanto deseaba. Pero cuando Ana, al igual que Catalina, no pudo darle un hijo, la desesperación del rey alcanzó nuevos niveles. Ordenó su ejecución bajo cargos de adulterio, incesto y traición. Cargos que se creía fueron fabricados para justificar la necesidad del rey de su muerte. La brutal ejecución de Ana Bolena destrozó lo que quedaba de idealismo dentro de Enrique y marcó un punto de inflexión psicológico que selló su destino. Su capacidad para justificar tal acto horrendo reveló a un hombre que había perdido toda brújula moral, cuyo concepto de liderazgo había sido corrompido por una necesidad insaciable de control. Cada matrimonio posterior, incluidos los de Jane Seymour, Ana de Cleves y Catalina Howard, estuvo impulsado por la misma desesperada búsqueda de un heredero varón. Pero cada uno estuvo marcado por la decepción, la traición o la muerte. Para cuando Enrique tomó como esposa a Catalina Parr, era un hombre completamente destrozado por el peso de sus propios deseos. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad y el exceso, ya no podía mantenerse al ritmo de su mente, y el reino que tan cuidadosamente había forjado comenzó a desmoronarse de maneras que ya no podía controlar. En los últimos años de su reinado, el estado mental de Enrique empeoró aún más. Su paranoia se convirtió en algo absorbente, y la corte, que alguna vez fue un centro lleno de intriga y maniobras políticas, se transformó en una cámara claustrofóbica de miedo. Los asesores de confianza eran desechados a la menor provocación, a menudo acusados de traición o deslealtad. Incluso los miembros más cercanos de su familia no eran inmunes a la ira del rey. Su relación con sus hijos sobrevivientes, Eduardo, María y Elizabeth, se volvió tensa y distante. La misma dinastía que había luchado tanto por proteger estaba al final
amenazada por su implacable búsqueda de poder y su fracaso para asegurar un legado duradero. El declive psicológico de Enrique fue reflejado por su comportamiento cada vez más errático. Los informes de la corte describen sus ataques de ira, durante los cuales arremetía contra cualquiera que estuviera a su alcance. Su temperamento, que una vez inspiró temor en todos los que le servían, se convirtió en una fuente de gran preocupación para sus consejeros. Se encerraba en sus aposentos durante días, rumiando sobre agravios imaginarios y enemigos. Su mente, que una vez fue aguda y calculadora, ahora lo traicionaba, nublada por el miedo a perder el control que lo había consumido durante tanto tiempo. La decadencia física, además, ya no se limitaba solo a la superficie. Las heridas y llagas en las piernas de Enrique, resultado de su lesión en el torneo, se fueron infectando progresivamente, llevándolo a delirios febril. Ya no era capaz de gobernar como lo había hecho antes, y la corte tuvo que adaptarse a su incapacidad. Sin embargo, a pesar de esto, Enrique siguió siendo desafiante hasta el final, negándose a reconocer que su reinado había terminado, que su tiempo había pasado. Para un rey que alguna vez sostuvo su corte en la palma de su mano, los últimos años de la vida de Enrique estuvieron marcados por el aislamiento. Se convirtió en prisionero de su propio legado, atrapado en un mundo donde su cuerpo ya no lo obedecía y su mente había sido consumida por el miedo y el arrepentimiento. Su corte, que una vez estuvo llena de esplendor y ceremonial, se convirtió en un reflejo vacío de la agitación interior del rey. Los banquetes lujosos y las celebraciones grandiosas que una vez definieron su reinado fueron reemplazados por reuniones silenciosas y sombrías, donde el rey era una mera sombra de su antiguo yo. Y sin embargo, a pesar de su creciente aislamiento, Enrique aún mantenía una considerable influencia. El miedo que inspiraba permanecía, y aunque su cuerpo se descomponía y su mente flaqueaba, aquellos a su alrededor continuaban sirviéndole, a menudo por miedo más que por lealtad. Sus últimos años estuvieron marcados por una serie de intentos silenciosos y fallidos de reafirmar su poder. Sus ministros, hombres leales que alguna vez lo vieron como una figura divina, ahora se encontraban caminando sobre cáscaras de huevo, temerosos de su temperamento impredecible. El rey, que alguna vez comandó la lealtad de toda una nación, ahora luchaba por comandar la lealtad de su corte. Los mismos hombres que alguna vez se inclinaron ante él, temerosos de su ira, ahora lo miraban con lástima, viendo no al gran rey de Inglaterra, sino a un hombre quebrado, pudriéndose desde dentro. Enrique VIII, cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de fortaleza, ahora representaba la misma fragilidad humana que tanto había intentado conquistar a lo largo de su vida. Su muerte, cuando finalmente llegó, no fue el paso dramático y heroico que uno podría esperar de un gobernante que alguna vez fue el hombre más poderoso del mundo. Fue tranquila, una desaparición lenta de un hombre que alguna vez fue la personificación de la autoridad, ahora reducido a un simple susurro. En los anales de la historia, el fallecimiento de Enrique VIII marcó el fin de una era definida por la violencia, la ambición y el poder desenfrenado. Pero también una era que dio lugar a una nueva Inglaterra que eventualmente resurgiría de las cenizas del fallido legado de Enrique. Cuando se difundió la noticia de su muerte, la nación suspiró aliviada. A pesar de todos sus defectos, a pesar de todo el sufrimiento que había causado, Enrique VIII había moldeado el mundo de maneras que pocos podían haber imaginado. Su muerte marcó el fin de un reinado que había transformado a Inglaterra, pero también marcó el final de un hombre que, al final, fue consumido por el mismo poder que había buscado controlar. ¿Qué queda después de que un rey se haya ido? La muerte de Enrique VIII no trajo cierre, no restauró la paz, ni prometió sanación para la nación rota que dejó atrás. En su lugar, dejó un legado, uno marcado por el miedo, la decadencia moral y la inconfundible huella de un hombre cuya existencia misma
había sido consumida por su lujuria de poder. Tras su muerte, Inglaterra se encontró en una encrucijada, incierta sobre su futuro, pero irrevocablemente moldeada por las decisiones y acciones de su antiguo monarca. Enrique VIII, en su búsqueda de control, había destrozado las vidas de innumerables individuos, dejando detrás un reino de lealtades divididas, traición y la sombra de la tiranía. El efecto en cadena de su reinado se sentiría durante generaciones. Inmediatamente después de su muerte, fue su hijo, Eduardo VI, quien ascendió al trono, un rey niño, apenas más que un infante si se le compara con la imponente figura de su padre. Pero el reinado de Eduardo, aunque prometedor, resultó ser otro capítulo frágil en un reino que se había construido sobre arenas movedizas. Las semillas de inestabilidad sembradas durante el reinado de Enrique serían evidentes en el gobierno de su sucesor, cuyo breve tiempo en el trono se vería marcado por el faccionalismo político y el conflicto religioso, ecos de la propia e implacable búsqueda de Enrique por el control sobre las esferas espirituales y políticas de Inglaterra. Pero no solo fue el paisaje político inmediato el que llevaba las cicatrices del reinado de Enrique. El tejido cultural y social de la nación también se alteró de forma irreversible. Las decisiones de Enrique, especialmente su ruptura con la Iglesia católica, enviaron ondas de choque a través de la sociedad inglesa. La creación de la Iglesia de Inglaterra, una maniobra política diseñada para cortar los lazos con Roma y asegurar su matrimonio con Ana Bolena, dejaría una marca duradera en la identidad religiosa de la nación. Los turbulentos años de reforma religiosa y contrarreforma que seguirían a la muerte de Enrique fueron un resultado directo de su negativa a comprometerse y su inquebrantable creencia en su derecho divino a controlar tanto el Estado como la Iglesia. El pueblo inglés, que alguna vez había aclamado a Enrique como un héroe, ahora veía los resultados de sus acciones con una lente diferente. Aunque el rey había sido un poderoso símbolo de unidad nacional, sus acciones habían fracturado a la nación a lo largo de líneas religiosas, dejando una sociedad dividida que luchaba por sanar. La disolución de los monasterios, una decisión tomada por Enrique en su intento de consolidar su poder y riqueza, había devastado comunidades en toda Inglaterra. Los monasterios habían sido centros de aprendizaje, caridad y cultura, y su destrucción dejó un vacío cultural que tomaría siglos en recuperarse. Pero incluso cuando el cuerpo del rey se descomponía, incluso cuando la corte se sumía en el luto, había quienes aún creían en su grandeza. El reinado de Enrique había dejado atrás una especie de mito, una narrativa de fortaleza, determinación inquebrantable y devoción a la grandeza de Inglaterra. Su capacidad para moldear el país, controlar la corte y comandar la lealtad de sus súbditos lo hizo parecer casi divino a los ojos de muchos. Para algunos, no era un hombre que había sido destruido por su propia ambición, sino un gobernante que había enfrentado enormes desafíos y tomado decisiones difíciles. Enrique VIII. En sus últimos días, fue un hombre que no pudo ver las consecuencias de sus acciones. Pero aquellos que vinieron después de él, aquellos que fueron moldeados por su legado, no pudieron escapar de la realidad de las decisiones que había tomado. En las décadas que siguieron, Inglaterra continuaría luchando con las consecuencias morales, sociales y políticas de su reinado. Las guerras, las traiciones, las lealtades cambiantes, esos fueron los rasgos del legado de Enrique y seguirían persiguiendo al pueblo inglés mucho después de su muerte. La corona, que alguna vez fue un símbolo de autoridad, ahora parecía llevar un peso diferente. Ya no era solo una corona de oro y joyas, era una carga que llevaba la historia del poder de Enrique, su crueldad y su incapacidad para ver el costo humano de su gobierno. Por todo el control que Enrique tenía sobre el destino de Inglaterra, había fracasado en ver que su reino no era solo suyo para mandar, sino una entidad viva y respirante moldeada por las vidas de las personas que vivían en él. La realidad de su legado sería vista en el sufrimiento que siguió
en las vidas que fueron aplastadas bajo el peso de sus decisiones. La muerte de Enrique marcó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra. Pero no fue el último capítulo. La monarquía continuaría y el país evolucionaría, pero las consecuencias del reinado de Enrique eran inescapables. Su historia se convirtió en una advertencia, no solo para los gobernantes, sino para todos aquellos que buscan controlar el mundo que los rodea sin tener en cuenta las consecuencias. La podredumbre que había invadido el cuerpo de Enrique no era solo una decadencia física, sino un reflejo de la podredumbre moral que lo había consumido a lo largo de su vida. Con el paso de los años, Enrique VIII se convirtió en una figura legendaria. Un monarca cuyo reinado estuvo marcado por el exceso, la violencia y el colapso moral. Su nombre se convirtió en sinónimo de tiranía, pero también del precio del poder desenfrenado. Había buscado construir un imperio, asegurar su legado, pero al final había construido un monumento a su propia caída, un reino que llevaría para siempre las cicatrices de su reinado. A medida que pasaban los siglos, los historiadores mirarían hacia atrás a Enrique VIII con una mezcla de asombro y horror. Estudiarían el ascenso y caída del rey, buscando entender las fuerzas que moldearon su gobierno, las decisiones que lo llevaron al borde de la locura y el legado que dejó atrás. Pero la verdad, como siempre, era más compleja de lo que cualquier análisis histórico podría revelar. Enrique VIII fue tanto un producto de su tiempo como un hombre que trascendió su época. Su ambición, su crueldad y su miedo a perder el control moldearon el curso de la historia inglesa de una manera que sigue resonando hasta hoy. Al final, el legado de Enrique VIII no fue uno de grandeza o gloria. Fue un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado, del costo de la ambición y de la inevitable decadencia que sigue cuando un hombre se niega a reconocer las consecuencias de sus acciones. ¿Qué deja un rey atrás cuando se ha ido? La muerte de Enrique VIII no trajo cierre, no restauró la paz, ni prometió sanar la nación rota que dejó atrás. En su lugar, dejó un legado, uno marcado por el miedo, la decadencia moral y la inconfundible huella de un hombre cuya existencia misma había sido consumida por su lujuria de poder. Tras su muerte, Inglaterra se encontró en una encrucijada incierta sobre su futuro, pero irrevocablemente moldeada por las decisiones y acciones de su antiguo monarca. Enrique VIII, en su búsqueda de control, había destrozado las vidas de innumerables individuos, dejando atrás un reino de lealtades divididas, traición y la sombra de la tiranía. El efecto en cadena de su reinado se sentiría durante generaciones. Inmediatamente después de su muerte, fue su hijo, Eduardo VI, quien ascendió al trono, un rey niño, apenas más que un infante si se le compara con la imponente figura de su padre. Pero el reinado de Eduardo, aunque prometedor, resultó ser otro capítulo frágil en un reino que se había construido sobre arenas movedizas. Las semillas de inestabilidad sembradas durante el reinado de Enrique serían evidentes en el gobierno de su sucesor, cuyo breve tiempo en el trono se vería marcado por el faccionalismo político y el conflicto religioso, ecos de la propia e implacable búsqueda de Enrique por el control sobre las esferas espirituales y políticas de Inglaterra. Pero no solo fue el paisaje político inmediato el que llevaba las cicatrices del reinado de Enrique. El tejido cultural y social de la nación también se alteró de forma irreversible. Las decisiones de Enrique, especialmente su ruptura con la Iglesia Católica, enviaron ondas de choque a través de la sociedad inglesa. La creación de la Iglesia de Inglaterra, una maniobra política diseñada para cortar los lazos con Roma y asegurar su matrimonio con Ana Bolena, dejaría una marca duradera en la identidad religiosa de la nación. Los turbulentos años de reforma religiosa y contrarreforma que seguirían a la muerte de Enrique fueron un resultado directo de su negativa a comprometerse y su inquebrantable creencia en su derecho divino a controlar tanto el Estado como la Iglesia. El pueblo inglés, que alguna vez había aclamado a Enrique como un héroe,
ahora veía los resultados de sus acciones con una lente diferente. Aunque el rey había sido un poderoso símbolo de unidad nacional, sus acciones habían fracturado a la nación a lo largo de líneas religiosas, dejando una sociedad dividida que luchaba por sanar. La disolución de los monasterios, una decisión tomada por Enrique en su intento de consolidar su poder y riqueza, había devastado comunidades en toda Inglaterra. Los monasterios habían sido centros de aprendizaje, caridad y cultura, y su destrucción dejó un vacío cultural que tomaría siglos en recuperarse. Pero incluso cuando el cuerpo del rey se descomponía, incluso cuando la corte se sumía en el luto, había quienes aún creían en su grandeza. El reinado de Enrique había dejado atrás una especie de mito, una narrativa de fortaleza, determinación inquebrantable y devoción a la grandeza de Inglaterra. Su capacidad para moldear el país, controlar la corte y comandar la lealtad de sus súbditos lo hizo parecer casi divino a los ojos de muchos. Para algunos, no era un hombre que había sido destruido por su propia ambición, sino un gobernante que había enfrentado enormes desafíos y tomado decisiones difíciles. Enrique VIII, en sus últimos días, fue un hombre que no pudo ver las consecuencias de sus acciones. Pero aquellos que vinieron después de él, aquellos que fueron moldeados por su legado, no pudieron escapar de la realidad de las decisiones que había tomado. En las décadas que siguieron, Inglaterra continuaría luchando con las consecuencias morales, sociales y políticas de su reinado. Las guerras, las traiciones, las lealtades cambiantes, esos fueron los rasgos del legado de Enrique y seguirían persiguiendo al pueblo inglés mucho después de su muerte. La corona, que alguna vez fue un símbolo de autoridad, ahora parecía llevar un peso diferente. Ya no era solo una corona de oro y joyas, era una carga que llevaba la historia del poder de Enrique, su crueldad y su incapacidad para ver el costo humano de su gobierno. Por todo el control que Enrique tenía sobre el destino de Inglaterra, había fracasado en ver que su reino no era solo suyo para mandar, sino una entidad viva y respirante, moldeada por las vidas de las personas que vivían en él. La realidad de su legado sería vista en el sufrimiento que siguió, en las vidas que fueron aplastadas bajo el peso de sus decisiones. La muerte de Enrique marcó un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, pero no fue el último capítulo. La monarquía continuaría y el país evolucionaría, pero las consecuencias del reinado de Enrique eran inescapables. Su historia se convirtió en una advertencia, no solo para los gobernantes, sino para todos aquellos que buscan controlar el mundo que los rodea sin tener en cuenta las consecuencias. La podredumbre que había invadido el cuerpo de Enrique no era solo una decadencia física, sino un reflejo de la podredumbre moral que lo había consumido a lo largo de su vida. Con el paso de los años, Enrique VIII se convirtió en una figura legendaria, un monarca cuyo reinado estuvo marcado por el exceso, la violencia y el colapso moral. Su nombre se convirtió en sinónimo de tiranía, con exceso, con el precio del poder absoluto. Había buscado construir un imperio, asegurar su legado, pero al final había construido un monumento a su propia caída. Un reino que llevaría para siempre las cicatrices de su reinado. A medida que pasaban los siglos, los historiadores mirarían hacia atrás a Enrique VIII con una mezcla de asombro y horror. Estudiarían el ascenso y caída del rey, buscando entender las fuerzas que moldearon su gobierno, las decisiones que lo llevaron al borde de la locura y el legado que dejó atrás. Pero la verdad, como siempre, era más compleja de lo que cualquier análisis histórico podría revelar. Enrique VIII fue tanto un producto de su tiempo como un hombre que trascendió su época. Su ambición, su crueldad y su miedo a perder el control moldearon el curso de la historia inglesa de una manera que sigue resonando hasta hoy. Al final, el legado de Enrique VIII no fue uno de grandeza o gloria, fue un recordatorio de los peligros del poder desenfrenado, del costo de la ambición y de la inevitable decadencia que sigue cuando un hombre se niega a reconocer las consecuencias de sus acciones.
Gracias por ver. Si encontraste este video interesante, aquí tienes otro video interesante.